Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Espero que Dios los preserve y que estén bien. La iglesia está orando. Bueno, yo creo que todos estamos orando. Necesitamos hacerlo. Una iglesia sin oración no es iglesia. Un hermano que no haga oración, bueno, está en una posición ante Cristo, porque
tienes tus pensamientos, pero Jesús dijo que había que orar siempre y velar y orar en oración, o sea, orar y velar en oración. Entonces, porque el conflicto en que nos encontramos es un asunto complicado y grave. Y si no, ve las noticias, pues, hijo. Y te vas a dar cuenta que hay países donde hay familias enteras que nunca más verán a sus familiares y que es una pena, ¿cierto?, que esté pasando, pues. Este es el mundo, pues. En esto nos encontramos. Y aquí está la iglesia. Pero un porcentaje de la iglesia me da la impresión, no me da la impresión, es que me ha tocado ver, ¿cierto?, que la iglesia tiene en muchas partes, no digo en todas, debe tener una reacción que, ¿verdad?, como Lutero, ¿cierto?, que su prioridad, ¿cierto?, sus fundamentos fueron la palabra de Dios. Y por eso tuvo conflictos. Y nunca había estado tan baja la iglesia, ¿cierto?, como un periodo así, pero también lo estuvo en la época medieval, una muy baja espiritualmente. Dios preservó algunas familias y que pudieron mantener el mensaje santo para que la palabra de Dios pudiera llegar. Como dijo el Señor, hay que predicarlo a todo el mundo. Amigos, hermanos, yo espero que estén bien, que Dios los preserve y no sean tocados del mal, pero para eso también entiendo que debemos estar en una obediencia. Necesitamos nosotros, ¿por qué? Porque no aprendimos de cualquier personaje. Nuestro Señor es el Maestro y yo aprendí de Él y yo enseño lo que el Maestro dijo. Así que vamos a empezar nuestro mensaje hoy día. Está en el capítulo 11, versículo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y, por supuesto, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero hoy día quiero hablar precisamente, mis hermanos, cristianos se le llamó también los del camino, y en esa ocasión se les llamó cristianos por ser seguidores de Cristo. Por ser seguidores de Cristo. Una de las iglesias más completas estaba en Antioquía. Una de las iglesias más completas. Bueno, nos deja un ejemplo, pues. Porque tenía los profetas, no estoy hablando de los profetas actuales, porque ahora no hay profeta. ¿Y dónde profeta que es diferente al profeta del Antiguo Testamento? Porque los profetas, dijo Cristo, solamente fueron hasta Juan el Bautista.
Después tuvo el don de profecía, que es diferente. Entonces, antiguamente los mensajes venían, el Señor los tomaba a su gente y ellos profetizaban la palabra de Dios. Y aún así, encontramos que el Señor en el capítulo 23 del libro de Jeremías dice que el que tiene la palabra cuente su palabra verdadera. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. O sea, es un proceso, pero la paja al final de cuentas es la que va a ser quemada y solamente el grano el que se recoge. Y así va a ser en el arrebatamiento de la iglesia o cuando Cristo regrese. Así que quiero decirles, porque hoy día hay mucha gente hablando de profecías, ¿verdad? Y tenemos nuevos moveres que a veces no están como estaba esta iglesia, porque esta iglesia tenía los evangelistas, tenía los maestros, ¿verdad? Tenía los pastores, misioneros. Era una iglesia realmente que fue muy bien formada, De esa iglesia empezó su obra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, porque Bernabé fue a buscarlo, ¿verdad? Y estuvo, antes que comenzara, como unos 3 años, para vaciarlos de sus conceptos, de sus apreciaciones, de sus doctrinas que tenían, hasta que pudo decir en el libro de Filipenses, pudo decir: todo lo que yo era, lo que yo sabía, lo tengo por basura por el noble conocimiento de Cristo. Esa es la iglesia, que se apega a los textos bíblicos, ¿cierto? Otra cosa que tenía esa iglesia, que eran todos llenos del Espíritu Santo. Hoy día, aunque tenga esa situación, que la mayoría no son bautizados en el Espíritu Santo. Entonces aquí uno se encuentra con opiniones, no, que fue para ese tiempo. No. El Señor dijo: para vosotros la promesa, para los que están lejos, para vuestros hijos, para vuestros padres, los que están lejos, cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que así empiezo yo mi exposición de la palabra de Dios, porque la exposición de las palabras de Dios alumbra. Y eso es lo importante, porque el ser humano necesita la luz. Dice, hermanos, voy a decir así, fíjate que había un canto que ahora prácticamente no se canta, porque los antiguos tenían todo el derecho de hacerlo. Era un texto, o sea, era un canto que decía: sin vacilar marchar soldados de la cruz, o de la luz de la cruz, o de la luz, y habla de luchar, ¿cierto? Y de marchar. Guerreros fieles somos de Dios y de la verdad. Dios mío, cómo cantaba esa gente.
Yo te digo, yo viví esas épocas donde el Señor bautizaba a la gente hasta en la calle. Yo las viví en las micros. ¿Qué pasó con la iglesia? Se acomodó a los tiempos y se fue enfriando porque, mira, todo lo que es lectura es bueno, pero es como cuando hablaron del diezmo, esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces, así comienzo cristianos. En otros tiempos de la historia, los cristianos poseían una conciencia clara de su vocación. ¿Entienden? Y vocación es la inspiración del llamado. ¿Entienden? Lo vuelvo a decir para que poseían una conciencia clara. No a medias, que camino, que no camino, que me mando a cambiar, que a la hora que gusta toman decisiones por sí mismos. Los cristianos antiguos no hacían eso, pedían permiso, pedían autorización y hablaban con Dios. Y poseían una conciencia clara entonces de su vocación, y vocación fue lo que dije. Alabado sea Dios. Es la inspiración del llamado. No se cambiaban como se cambia de camisas uno. Porque tenían temor, un temor muy reverente a la palabra de Dios. Y este es mi mensaje hoy día. Ojalá Dios permita que esta palabra quede en mucha gente, en muchos corazones. No te asustes ante la rebeldía de nuestro tiempo. Y estoy hablando de rebeldía porque no se supone que nosotros en esta generación deberíamos ser la generación más culta, pero ha sido la más rebelde. Y si no, fíjate cómo han dejado este país. Y sabes tú que muchos evangélicos andaban levantando banderitas. La única bandera nuestra es la palabra de Dios. Y para eso necesitas rendirte para poder levantar el estandarte del Dios viviente. Estoy tratando de enseñarles eso en forma pausada, de una forma de poderte instruir. Por algo Dios me llamó y todavía sigo predicando y enseñando, pero siempre es conocido que lo hago con temor reverente, porque nunca he perdido aquello, gracias a Dios. ¿Te has dado cuenta en el mundo en que vives? Te hallas en un mundo de embullición, de gritos, de bullas, gritos. Pero esos gritos, hijo, ¿te das cuenta la cantidad de gente y miles de personas que están sin trabajo? Entonces, ¿dónde está la justicia?
y no hacen justicia porque no han conocido al Dios de la justicia. Y me atrevo a decir que muchos de la iglesia necesitan saber lo que es justicia para que Dios los levante cuando venga. Entonces encontramos en ebullición, en una revolución. Estoy hablando de revolución. Revolución es una acción, es un cambio violento. Eso es revolución. Es un alboroto. Algo hablé el jueves pasado, hablé un poco de eso. Pero como conviene, como estamos hablando de esto, ¿verdad? El ser humano quiere cambiar al mundo. Y Dios pretende cambiar al mundo. Esa es la diferencia. Que cuando el ser humano quiera cambiar, si lo hace sin Dios, siempre va a causar desastres. Y va a llamarlo desastres. ¿Por qué? ¿Cómo eso de llamar? ¿Has visto que nunca han habido tantos terremotos como ahora? Tantos temblores, tantos de estas cosas que se levantan como trombas marinas que son estas cosas grandes que surgieron en Estados Unidos. Y todo lo que encuentra te lo hace pedazos. O sea, aquí en este país pasó una cosa así, pero en la gente. Porque todo donde pasaban lo hicieron pedazos. Y mucha de nuestra gente no ha aprendido lo que es construcción, sino que lo que hace es hacer trizas lo que Dios pretende edificar. Eso es revolución. Hasta la iglesia se halla en un proceso revolucionario. Dios mío, Dios, Señor, revolucionario. A Cristo, los discípulos primero lo habían considerado revolucionario porque pensó que iba a echar a los odiados romanos. Pero el sistema de Cristo no es ese, fue otro. Fue sin violencia, sin espadas, porque el Señor había dicho, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor, del Dios de los ejércitos. Mucha gente está vacía del Espíritu. Entonces te das cuenta que esta palabra, y estoy predicando lo más pausado posible, entonces hasta la iglesia se hallan en un proceso de revolución o revolucionario. La rebelión es el hecho más importante de nuestro tiempo. Y te digo, hijos, nunca la rebelión debería ser lo más importante, sobre todo en la vida de un cristiano. Lo más importante deben ser las enseñanzas de Cristo, el Maestro. Es la única manera que las personas van a cambiar sus estilos de vida. ¿Quién puede cambiar las mentalidades si no lo hace Cristo? A través del Espíritu Santo. ¿Quién puede remendar esas redes rotas, por decirlo, de la mente? Si no se vuelve la gente al Señor. Yo les invito, a causa de esta palabra, a que nos volvamos a Dios.
No rebelión. El asunto en la mente. La rebelión está en el pensamiento. Odios que nunca debieron estar jamás, pero están. ¿Por qué? Porque los dejaste de entrar. Y no dejaste de entrar a quien debe estar. Por eso encontramos en el Apocalipsis que Jesús está golpeando a la puerta porque estaba afuera. Amén. Es imprescindible que escuchen el profundo mensaje de Cristo. Es esencial. Es imprescindible. ¿Entienden? Es imprescindible. Basta. Basta. Abre los ojos y vea lo que está pasando. ¿Por qué el Señor dijo que vendrían pestes, hambre, terremotos? ¿Por qué? ¿Tú piensas que eso lo va a mandar sobre los hijos que están en obediencia? Jamás, puesto que eres la justicia misma. Todas estas cosas acarrean la desobediencia, la rebelión, acarrea cosas horribles. Entonces es imprescindible escuchar el profundo mensaje de Cristo que produzca el afirmamiento de tu fe, de la gente o de las razas. Aleluya, gloria. Santo es el Señor. Gloria a su nombre santo. Yo les he explicado con el alma. Les he enseñado y aún así he tenido gente rebelde. Y han mantenido como un tesoro la rebelión, cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, verso 7 dice que tenemos este tesoro en vaso de barro, pero no te habla de rebelión, sino te habla del mensaje de Cristo, del evangelio de poder, que es el que cambia, el que transforma. ¿Sabes tú cómo se siente la presencia de Dios? Escasamente escucho a alguien decir ahora. Escasamente. Pero escucho tanto decirla, tener la verdad. Aleluya. Oh, alabado sea su nombre santo. Gloria a su nombre, Dios mío. Señor, que tu palabra llegue a donde tú quieres llegar, Dios mío. Aleluya. Esperamos que no seas como uno de ellos, si ostentas el nombre de cristiano. Discúlpame. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre santo. Espero que no seas como uno de ellos, si ostentas el nombre de cristiano. ¿Por qué piensas que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos? Porque son los únicos que van a llevar el mensaje. Por eso te digo, un discípulo es un cristiano. Y si tú ostentas el nombre de cristiano, amigo, mi hermano, recuerda que tu misión no es vegetal.
No puedes pararte y decir hasta aquí llego yo. O tener un montón de opiniones porque estás vegetando. No, si voy a la iglesia, sí, pero tienes la tendalada por otro lado, pues hijo. ¿Qué clase de enseñanzas es la que metiste en tu corazón entonces? Entonces no es vegetar. Recuerda que tu misión no es entonces es eso, vegetar, ni menos la rebelión. Porque la rebelión nunca vino de Dios, hijos. ¿Entiendes? Nunca vino de Dios. Hay un ser que se reveló en los cielos. Y ese le hace la lucha a los cristianos. Y si logra meterse, serás un rebelde más a favor del enemigo que del maestro. ¿Qué mensaje le estoy predicando, por Dios santo? Aleluya, aleluya. Entonces, tu forma no es permanecer en rebelión. Hay que llevar el mensaje del maestro. Para eso fuiste llamado. Pero para llevar el mensaje del maestro debes sucumbir tú primero. Debes rendirte como lo hizo el apóstol Pablo. Dijo, todo lo que yo era no es nada. Yo era un rebelde. No tenía ni perdón ni derecho al perdón, pero Dios fue misericordioso conmigo y todos nosotros en algún momento fuimos rebeldes. Pero el día que nos volvimos a Dios, a Cristo, entendimos la gloriosa enseñanza del Maestro. Y tuvimos un cambio en la vida. Párate en el camino, hijo. Empieza a hacer una meditación. Meditación se hace en dos formas. Una es pensar en los textos bíblicos y el otro es susurrar. Susurrar. Hablar en voz susurrante, muy bajita. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Por ejemplo. Y lo repites y lo empiezas a creer y luego te sientes como una oveja que está a merced de los lobos y el único que puede librarte con su cayado y con su poder es el Maestro, Jesucristo nuestro Señor. Casi estoy concluyendo. Hablé el sábado, hablé de la... Vivimos el mundo de las ideas, eso fue lo que prediqué el jueves. Hermano, son como olas de opiniones. Si tú no estás fundado en la roca, las olas te van a arrastrar. Las olas de este mundo. Y te van a hacer perder lo preciado. Y más todavía, serás como los israelitas, que era muy poco el tiempo que tenían que llegar a la tierra prometida, pero se demoraron 40 años, ni siquiera la generación antigua, ni siquiera los antiguos entraron, pero no entraron por rebelión. ¿Te das cuenta lo que se perdieron? Hijo, estoy hablando contigo. ¿Te das cuenta lo que perdieron? Ahora escúchame bien, porque estoy casi a punto de terminar. Tú fuiste llamado y perteneces. El día que yo te bauticé en el nombre de Jesucristo, como bauticé muchos en muchas partes. He bautizado en ríos, lagos, he bautizado en esteros, he bautizado en pozas, en piscinas. No tengo en cuenta. Yo personalmente estoy agradecido del
del misionero que a mí me bautizó en el año 1970. Se llamaba Jimmy Jackson, de los Estados Unidos. Él me bautizó y yo fui perdonado. Y contar esos momentos, comenzó una carrera nueva en mi vida. Pero yo sentía que le temía a Dios y me aparté del mal. Y doy gracias a Dios que me ha preservado hasta estos días. Y me ha tocado ver todo este mundo. Me ha tocado ver la rebelión misma. Me ha tocado ver la poca gratitud, porque algunos me han mirado el menos. Me pasó en algún lugar. Trajeron profetas y cosas así, que nunca fueron profetas. Se llevaron los dineros. Se llevaron los dineros. Pero tu pastor, que estuvo tantos años, nunca lo bendijiste, hermanos, excepto algunos hermanos. Espero que Dios les conserve. Si quieren algún contacto conmigo, pues no faltará cómo hacerlo, un llamado, y vemos las cosas, hijos. ¿Perteneces a esa iglesia entonces? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? ¿Me entiende? A esa iglesia que surgió como una luz en la oscuridad y en las persecuciones y en las injusticias. ¿Perteneces a esa iglesia peregrina de todos los caminos, viajera de todos los puertos, navegante de todos los mares y huésped de todas las posadas? A esa iglesia que tiñó de sangre las arenas del circo romano. ¿Me están entendiendo bien? Vosotros debéis levantaros como águilas por encima de griterías de los que estamos escuchando, de griterías, de bombas, de cohetes, para llevar la voz y vuestra voz a un mundo que perdió su rumbo. Todos se quieren gobernar solos. ¿Tú sabes cuánta cantidad de grupos está luchando por sus derechos? Y Cristo está esperándolos que se rindan para que luchen por sus evangelios, no por sus propios derechos. Porque si alguien tiene derechos sobre esta tierra, es el Señor Jesucristo. Y si alguien tiene derechos sobre ti, es Jesús de Nazaret. Entonces vosotros debéis levantaros como águilas por encima de griterías. Permíteme un momento. Estaba muy tocado hoy día. Vosotros deben levantarse como águilas por encima de griterías, de bombas, de cohetes, para llevar vuestra voz a un mundo que perdió su rumbo. ¿Escucharon eso? Tú estás en el mundo, pero el mundo perdió su rumbo, perdió su brújula, y están perdidos y no saben que están perdidos. Y estar perdido es como vivir en una jungla, solos, a merced de las bestias salvajes. Y es como ir en un barco sin timón. Y una iglesia, lamentablemente tengo que decirlo, estamos en una iglesia decadente,
que perdió también su presencia. Cuánto he escuchado en mis tiempos. He escuchado unción, he escuchado tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Espero que tú a contar de esta noche te fundes tu casa en la roca, para que las olas no te arrastren y a los tuyos. Porque este mundo perdió hasta los principios. Y los principios es un pensamiento, es algo que emanó de los orígenes y que Dios los estableció. Por eso es que el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo quisiera que tu corazón estuviera tan tierno hoy día y estuvieras llorando ante la presencia de Dios, porque no hay una cosa más terrible cuando el corazón se endurece. Que Dios te bendiga por esta palabra. Dios te bendiga, o te ayude, o te preserve. Habla con tu familia. No guárdala, háblala. Rescátalos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mira, Karina, qué bendición de Frutillar, gente que conoce, niñas que yo conocí tantos años, que conocieron a este pastor, y doy gracias por la forma que me conocieron. Lucila Cuña dice: bendiciones a todos. Bien, las recibimos. La Chila es del vecindario. ¿Quién? La Chila de la Lucila. Ah, sí, la Chila. Ah, mira. Miriam Cerda dice: saludos, pastor. Luz Tobar dice: bendiciones, hija. Si no me equivoco, la hermana Luz Tobar es una hermana que habló el otro día, porque yo cuando fui a un lugar llamado Pichidewa, en las primeras reuniones que hice apareció el ángel de Dios. Yo tengo esa vivencia. Por eso es que siempre, nunca les mentí, nunca les llevé algo falso. Y por eso me dolió tanto que me cambiaran por una falsedad. No ustedes. Y doy gracias porque no fueron ustedes, pero los que hicieron este daño tienen un grave problema con Dios. Aleluya. Patricia Cerda, bendiciones, pastor, mi pastor. Saludos a la tía Loli, qué bien, gracias, hija. Jessica Bravo, hija, que Dios lo guarde y lo cubra. Amén, que Dios te bendiga a ti también y te dé poderosas respuestas. El Dios de los cielos sea a favor de tu vida. Hoy lo proclamo en su nombre santo. María Espinosa, bendiciones, pastor. Carolina dice: bendiciones. Bien, bendiciones, Carolina. Y mi hermana María Espinosa, bendiciones. Que bueno, gracias, hija. Fernando Cerda, Fernandito, si no me equivoco, ¿no? Fernando Cerda, claro. Qué bueno que me estás escuchando, hijo. Espero que estés orando por todo lo que está pasando, pues, hijo, porque tienes mucha responsabilidad ahora. Tienes tu pequeñita tan linda que es, ¿verdad? Y tu querida esposita y mi hermana Victoria.
son gente muy amada que yo quiero mucho. Entonces, espero que estés también haciendo ejercicios de cantos para que cuando llegue el momento cantemos con el alma al Señor. Esther Lucero, de Argentina. Esther Lucero, me alegra, hija. Bendiciones, pastor. Saludamos a los hermanos de Argentina. Amén. Espero que estén caminando, espero que estén en Cristo y hayan este mensaje, lo vuelvan a escucharlo otra vez, porque esta es una palabra que anoche estuve a tratar de haciendo algunos anotes, porque yo sentía traerles una palabra hoy día 7. Qué bonito poder saludarte, mi hermana Esther de Lucero. Bendiciones. Te enviamos bendiciones también. Patricia Cerda. A mi hermana Patricia, qué bonito. Una cosa quisiera decirles, que Dios proteja a mis hermanos que trabajan en las cárceles. Amén. Señor, que les envíe un manto y los cubra. A Moisés, a Miguelito. Pero también que Dios proteja y envíe un manto de bendición y de cubrimiento a mis hermanos que trabajan en la salud pública. Como es mi hermano Carlos Llévenes y su hijo también, Carlito. Dice, pide la oración. Claro, mira, acá está escrito, pide la oración. Dice, sí, porque él corre un peligro, pero yo apelo al Señor, que algunas cosas buenas ha hecho, ha librado a ciertos niños y los ha metido en el Evangelio. Entonces eso me dice que Moisés se encuentra que en el Evangelio hay protección. Dale cariños y que estoy orando por Moisés. Y ojalá después de todo esto nos veamos en la iglesia, nos abracemos, que Dios nos ha preservado. Dice, bendiciones por la familia Peña y familia Mellados Avendaño. Ricardo Flores, mis hermanos de Pirque, les extrañamos, dice. Qué bueno que han escuchado esta palabra. Bendiciones, mis hermanos. Carlos Campos y Charlie. Carlos Campos, mi hermano Charlie, que el nombre de Carlos Campos se llama. Carlos Campos era un jugador, esto es a modo de anécdota solamente, muy excelente, que jugó para la selección chilena de 1962. Pero a usted lo conocemos por Charlie o por el número 11. Por mi querida hermana Fabiola y sus princesas, sus hijas, que son preciosas. Daniela Vázquez, con familia escuchando la palabra. Daniela Vázquez Con su familia escuchando. y su familia estaban escuchando esta palabra. Grábenla, hijos, porque no sé si pertenecen a alguna parte o no, pero quisiera repetirles esto. Perteneces a esa iglesia. A esa iglesia, sí estoy concluyendo, a esa iglesia peregrina, de todos los caminos, viajera de todos los puertos, navegante de todos los mares, huésped de todas las posadas, esa iglesia que teñió de sangre el circo romano. Vosotros debéis levantaros como águilas por encima de gritarías, de bombas, de cohetes, para llevar vuestra voz a un mundo que perdió su rumbo. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por esta palabra que hemos proclamado este día por todas las redes sociales y han recibido, Señor, esta palabra en muchos hogares. Yo les pido, Dios, que usted haga misericordia, que no permita el daño. Y una vez más recuerdo, Señor, que esta patria fue dedicada a Cristo. Fue dedicada por los ancestros, nuestros padres antiguos, los primeros cristianos. La dedicaron al Señor
sus ríos, sus valles, sus flores, sus campos, sus montañas, hasta en la canción nacional. Es nombrado el Señor esa blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Bendiciones sean sobre tu vida. El pastor Gajardo te bendice mediante el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos los jueves y los domingos predicando por las redes sociales. Y mi hijo hace algunas otras tipo de enseñanza los días, a veces los martes y los viernes. Bendiciones, hijos. Amén.